Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bienvenidos sean ustedes aquí a La Insólita Experiencia, la casa de todos los Johaneros Go. Muchas gracias por estar acá. Hoy les tengo preparado un tema fantástico que me han solicitado a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, con el doctor Néstor Berlanda. Nos vamos a enlazar hasta la Argentina para hablar acerca de las abducciones, hablar del testigo Juan, hablar de este nuevo libro Detrás de la Niebla y la historia real de un encuentro extraordinario, como dice el subtítulo de este libro, para que en conjunto, bueno, pues vayamos conociendo lo que implica, para que en conjunto vayamos conociendo todo, absolutamente todo lo que implica, pues este tremendo tema de las abducciones, o mejor, conocido en español como secuestro extraterrestre. Recuerde que por secuestro es en contra de la voluntad del individuo. Así que bueno, pues las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter me encuentran como @JohananDíaz. Usted que tiene Twitter, sígame ahí en mi cuenta de Twitter, de favor, jóvenes. Twitter, @JohananDíaz. A través de Instagram, estoy como Johanan Díaz. También a través de el Facebook, que es mi cuenta oficial, es Johanan Díaz Oficial. Y desde luego la invitación para que usted se integre, la invitación para que usted forme parte, la invitación para que usted esté muy al pendiente y bueno, pues se suscriba y active la campanita. Si usted activa la campanita, lo que va a suceder es de que usted, escúcheme usted bien, va a ser de los primeros en ser notificados de todo lo que estamos haciendo en este canal. Por lo tanto, lo invito, lo exhorto, la exhorto a que se integre, a que, bueno, pues en conjunto hagamos todo lo necesario para estar bien informados de todo lo que implica pues este tremendo tema. ¿Le parece? Bueno, pues ahí está, suscríbase y en conjunto estaremos ahí informados cuando haya nuevo que darles a conocer a todos ustedes sobre los temas de las otras realidades que tanto le gustan a usted, que tanto me gustan a mí, así que lo invito a que se suscriba. Bueno, pues vámonos, vamos a hacer el enlace ya en estos momentos, vamos con el doctor Néstor Berlanda, quien, bueno, pues de verdad para mí es un gusto, un honor que ande por acá en este canal para que nos hable de su libro que recientemente se ha publicado. Y mire, le pongo aquí en pantalla, bueno, pues el libro Detrás de la Niebla, doctor Néstor Berlanda. Y mire usted que aquí hay un texto bien interesante. Es aquí, dice, la historia real de un encuentro extraordinario. Estamos ante un importante libro que describe una fascinante serie de eventos que desafían nuestra comprensión de la realidad y los límites de la ciencia moderna. El doctor Berlanda ha traído luz, gracias a su cuidadosa investigación sobre el tema de los eventos paranormales. Firmado por Jacques Vallée, toda una leyenda viva de la investigación y difusión del tema de los no identificados. Doctor Néstor Berlanda, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues de verdad, muchas gracias y buenas noches. Gracias por estar acá con todos nosotros en la insólita experiencia, doctor. Bueno, pues un libro que ha llamado mucho la atención, un libro que es un caso real, como usted lo pone aquí en este libro, un encuentro extraordinario. Sí, así es. Inclusive justamente el nombre de un encuentro extraordinario, el caso tiene tantas facetas, si se quiere, extrañas, que fueron apareciendo a lo largo de los años en los cuales se fue desarrollando el caso, porque el caso que sucedió el 6 de septiembre de 1978, el caso, digamos, más crudo, o el caso que fue presentado a la comunidad ovnilógica en aquellos años, no es el mismo caso que tenemos hoy. En el transcurso de casi 40 años, a Juan Oscar Pérez le fueron sucediendo más cosas, empezaron a desarrollarse cualidades en él, hubo otros encuentros, también algunos no de tanta extrañeza, digamos, como fue el primer encuentro, pero hubo otros encuentros sumamente interesantes. Y justamente
también empezaron a aparecer otras cuestiones que hasta, si se quiere, lo sacan fuera de la connotación omnilógica. Por eso preferí utilizar el término un encuentro extraordinario, porque dentro de la omnilogía sería un encuentro cercano del tercer tipo, pero digamos, trasciende quizás los encuentros cercanos al tercer tipo clásicos, ¿no? Así es, muy bien. ¿Qué fue lo que le sucedió a Juan Óscar Pérez? Ese 6 de septiembre de 1978, él tenía 12 años de edad, todos los días por la mañana antes de ir a la escuela iba a juntar la tropilla de caballos que le indicaba a su padre, y cuando va al campo ve una niebla, esa niebla le llama la atención porque es una niebla muy espesa y de repente cuatro luces lo cruzan por encima, el caballo se asusta mucho. Juan ante esa situación quiere volver, a la lejanía el padre le dice que siga adelante para buscar justamente la tropilla, asusa el caballo y traspasa justamente la niebla. Cuando traspasa esa niebla se encuentra con lo que él llama un coso grande. Él en ese momento estaban a punto de llegar los tractoreros, gente que trabajaba el tractor justamente para hacer sembradíos, y él pensaba que era una casilla de tractor, obviamente no habitual a las que estaba conocida, la que él estaba acostumbrado a ver. Era redonda, tenía una cúpula y de repente de esa estructura se abre una puerta, baja una escalerilla y en esa escalerilla aparece un ser alto, muy alto, de unos 2,70 m, casi 3 metros, con una especie de nariz que iba hacia atrás, como si fuese un tanque de oxígeno, digamos, y ese ser comienza a bajar por la escalerilla, luego vuelve a subir, a lo cual Juan le llama poderosamente la atención y va hacia adelante, va hacia el lugar del encuentro de esa escalerilla. Ata el caballo en los bordes de esa escalera y sube y se para en la puerta de esta nave, digamos, y allí puede ver cómo el ser grande manipula un tablero, una mesa donde había marcados, pero no sobresalidos, una especie de botones, por decirlo de alguna forma, que este ser le pasaba las manos por encima y se prendían luces, y del otro lado había un ser mucho más chiquito, como si fuese, él decía, una especie de ser muy chico, hoy podríamos decir como una especie de robotito, que estaba cortando, tenía una mano como si fuese una pinza y cortaba carne. Lo que a Juan le parecía que era carne, que de hecho no sangraba esa carne. Ese ser pequeño pasa por delante de él y va hacia donde está el ser grande y vuelve de nuevo a pasar. Cuando Juan ve esto, quiere ir también al lugar donde está este ser grande y allí se topa contra una pared invisible, obviamente él no la ve, pero no puede pasar, lo cual le llama mucho la atención porque el chiquito sí lo podía hacer, pero Juan no. En un momento comienza a cerrarse la puerta y Juan baja presuroso la escalera, no porque tuviera miedo que le pudieran hacer algo a él, sino porque temía por el caballo y si el caballo se escapaba y llegaba solo lo iban a retar. Ese era el mayor temor de Juan, no era el temor propiamente dicho de lo que le podía suceder. Cuando baja, desata el caballo para irse, el ser grande baja, le pide Juan que lo ayude a subir al caballo, lo toma del brazo, lo sube al caballo, pero no le sube las riendas. Entonces Juan tiene que volver a bajar para agarrar las riendas y tirarla arriba del caballo, y en ese momento este ser alto se saca un guante, Juan toma el guante en sus manos, tenía aproximadamente, él hoy puede describir, pesaba unos 3 kilos, mete la mano dentro del guante, siente adentro como que era algo gelatinoso, que el guante parecía duro por fuera, pero era blando por dentro, y él se saca la mano del guante, obviamente era una mano muy pequeña la de él para el guante que tenía en ese momento,
y este ser le ata el guante al caballo y mientras tanto con la otra mano el caballo estaba muy asustado, el ser con una mano lo tenía al caballo y con la otra, digamos, ahí ata el guante. Suelta el caballo y sale el caballo corriendo hacia el lugar de la casa y en ese momento eh, va muy rápido porque el caballo era en realidad el que estaba asustado, pero en ese momento levantan otros dos objetos que estaban al costado de este objeto donde Juan había ingresado y estos dos objetos comienzan a pasar por encima de Juan, lo cual lo asusta mucho porque temía que pudiera haber una rodada y él quería llegar aproximadamente a unos 800 metros más adelante, donde había una serie de árboles que lo podían proteger de este hecho. En ese momento, uno de los objetos larga algo parecido a una pala de juntar basura, una palita chiquita, y de otro objeto sale algo como si fuese una pelota de fútbol cortada a la mitad. Ambos objetos se unen en el aire y comienzan a pasar alrededor del caballo y en los momentos que pasaba este objeto es como que el guante tendía a querer irse y obviamente empujaba el caballo hacia el costado, hasta que en una de estas pasadas se corta los tientos, el guante se pega a este aparatito, digamos, y se va rápidamente hacia el cielo. En ese preciso momento el padre siente el zumbido, que estaba ya llegando a la estancia, siente un zumbido como de soldadura eléctrica. La hermana que estaba en el tambo estaba ordeñando una vaca, la vaca mira hacia afuera, se asusta, a punto tal que patea y le tira un tarro de leche, es decir que hay dos personas más que sienten este sonido. Y bueno, Juan termina llegando a la casa muy asustado, más que nada por el temor a poderse haber caído en esta corrida con el caballo. Y es ahí donde la hermana le dice al padre, no lo retes porque no estaba corriendo liebres, sino que había otra cosa porque yo sentí el ruido. Ahí es cuando el padre también recuerda que sintió el ruido. Y bueno, Juan queda muy asustado durante varios días, no queriendo salir, ir a la escuela, pero vuelvo a repetir, no tanto por Sí. lo que había vivido, sino por las consecuencias posteriores, ¿no? Muy bien. ¿Este caso salta a la prensa o de qué manera usted se involucra con lo que sucedió? Este caso fue presentado, este caso sucedió en el año 78 y por aquella época existía en Argentina lo que era la Federación Argentina de Estudio de la Ciencia Extraterrestre, FAESE, que hacía congresos anuales. En uno de estos congresos, en el año 79, Raúl Bertolini y Américo Lumeli, de Venado Tuerto, que es la localidad donde sucedió este evento, dieron a conocer el caso donde no solamente en esos días estuvo el caso de Juan, que fue el más impactante, pero en el término de 3 días y en una diferencia de área de unos 6 kilómetros aproximadamente, hubo otros dos eventos, también con uno con luces solamente, a un chico de 16 años, y otro donde un testigo muy cerca de donde Juan tuvo este encuentro ve 7 luces, él venía de otro pueblo, y unas siluetas en el medio de esas 7 luces, una de estas luces se levanta, se pone arriba del vehículo, y esta persona, Carlos León, llega muy asustado a su casa. Esto se dio entre los días 3 y 9 de septiembre, y el 6 fue el caso de Juan. Estos 3 casos lo presenta este grupo, el grupo SIC de Venado Tuerto. A nosotros nos interesó mucho, yo era chico en esa época, tenía 17 años, y fuimos sí a verlo en el año 80, a Juan. Fuimos a Venado Tuerto a conocerlo, y después posteriormente en el año 1987, cuando ya Juan tenía 22 años, fuimos a hacerle la invitación a un congreso, otro congreso de la FAESE que se iba a hacer aquí en la localidad en donde yo vivo, que es Rosario, donde una de las actividades iba a ser un panel de abducidos. Si bien lo de Juan no fue una abducción, era un caso bastante importante.
que se hizo este panel juntamente con otro caso también emblemático de Argentina, el caso de Julio Plattner del año 83, y eso fue en el año 88. Desde el año 88 prácticamente no se tuvo más noticias de Juan. De hecho, 3 años después, Juan se fue de su casa y empezó a recorrer por trabajo distintos campos de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, donde estamos nosotros, y otras provincias de Argentina. Y en el año 2010, es decir, 36 años, más o menos 32 años del evento, decidimos junto al antropólogo Diego Viegas tratar de revisar algunos casos que eran emblemáticos dentro de la ovnilogía argentina, a ver qué había pasado con el testigo. Particularmente pienso que toda experiencia con el fenómeno ovni, de un encuentro tan cercano, es una parte fundamental de todo eso, la presencia del testigo. Y así localizamos a Juan en una casa, como estaba como puestero, a cargo de una estancia, en la localidad de Acevedo, provincia de Buenos Aires, y a partir de allí empiezan a sucederse toda una serie de acontecimientos. Tuvimos otra visita en el 2011, 2012, en el 2014 ya fuimos con Alan Stiebelman, que fue el director de Testigo de Otro Mundo, que es la película documental que narra el caso de Juan. Unas primeras filmaciones preliminares, no había idea de hacer una película en ese momento. 2 años después, nosotros le habíamos presentado junto con Diego Viegas el material a Alan para que hiciera un cortometraje, más que nada para contar la historia, porque nos pareció una historia fascinante. Y después Alan decide transformar esta idea, digamos, en su segunda película documental. Allí empieza, a partir de ese momento, un encuentro mucho más fluido con Juan. Juan siempre relató lo mismo, lo único que ahora tenía más vocabulario y podía tener más elementos para comparar lo que le había pasado, pero también relata qué es lo que le pasó a él a partir del caso. Y lo que le pasa a él es que comienza a tener, Juan empieza a sentirse muy solo, muy mal, primero por las burlas cuando se da a conocer esto dentro del pueblo donde él vivía, por eso también se va. Después empieza a tener encuentro con luces, que sin entender lo que le pasaba, pero las luces las seguía viendo. Tuvo 2 acontecimientos por esa época, una que se iluminó toda la casa, que 2 luces que lo persiguieron concretamente. Y mientras tanto también tenía estos sueños premonitorios que se le daban cuando él dormía del lado izquierdo. Justamente en una parte que omití del caso, es que cuando este ser se saca el guante y después lo ayuda de nuevo a subirse al caballo, le hace una marca en su brazo izquierdo, y justamente cuando Juan dormía para ese lado aparecían esos sueños. Y eso le ocasiona otro problema a Juan, porque ahí le surge la duda de qué hacía con esa información. Si la decía, le iban a decir que estaba loco porque estaba diciendo que podía pasar algo, concretamente un accidente o un choque. Y si no la decía, sentirse culpable porque se había guardado esa información, lo cual lo somete más todavía a un estado de aislamiento, de sentirse solo e incomprendido, fundamentalmente incomprendido, sin saber que había otras personas que le pasaba lo mismo que él. Y tiene también otro encuentro muy importante en San Luis, con una luz, un caso muy impresionante también. Pero lo concreto es que cuando empieza el rodaje de la película y Alan Stiebelman viaja a Paraguay, y Juan tiene descendencia guaraní, y cuando habla con las comunidades guaraníes, los guaraníes, una de las características del chamanismo guaraní es justamente el tema de tener sueños premonitorios. De hecho, cuando Alan Stiebelman llega a esa comunidad, le dicen, ya te habíamos soñado antes que ibas a venir, le cuenta de Juan y le muestra después, cuando regresa en el transcurso de la filmación, le muestra a Juan que hay otra gente de su mismo linaje, el linaje guaraní,
que también tiene este tipo de sueños, que no es el único Juan que tiene sueños premonitorios. Y realmente ese proceso empieza a tranquilizarlo a Juan, es el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que va produciendo un proceso de sanación en Juan. Hoy Juan no es la persona que yo conocí, no estoy hablando del año 79, sino que 80, sino que la persona que conocí en el 2010. En el 2010, Juan, ya con casi 50 años, era una persona con mucho, se sentía muy solo, estaba muy aislado, de hecho nos pedía que lo siguiéramos visitando, porque era alguien que podía escuchar lo que él le había pasado y lo que le estaba pasando. Y a partir de todo el proceso de lo que fue la película, la información que él fue recabando de que había otra gente como él, básicamente, y esto lo puedo decir también desde mi profesión como médico psiquiatra, se fue produciendo un proceso de sanación verdaderamente en Juan. Hoy Juan está mucho más seguro de sí mismo, es otra persona, está feliz viviendo de nuevo porque tuvo un accidente muy grande. También otra de las cosas que aparece en el caso es muy largo, digamos, por un montón de cuestiones, pero Juan tuvo un accidente muy grande con una fractura expuesta en su tobillo que le ocasionó una operación, le dejaron un pedazo de gasa dentro de la pierna, tuvo 6 operaciones y un proceso infeccioso que le provocó una peritonitis, lo tuvieron que operar y ahí nosotros nos enteramos después, digamos, no solamente después que sucedió el hecho, sino en el relato mismo de Juan no nos habíamos dado cuenta de lo que nos estaba contando. Concretamente tuvo una experiencia cercana a la muerte, porque cuando él se despierta de lo que él describe como un sueño, pero no era un sueño, sino que era algo más real que la propia realidad, le estaban sacando todos los tubos, digamos, que se utilizan para poder respirar una persona que está sufriendo un paro cardíaco, y estaba la doctora con las dos paletas en las cuales se hace el golpeteo, digamos, para que el desfibrilador, para que pueda volver a la vida. Pero esa experiencia cercana a la muerte, en vez de ser la clásica de la luz y demás, es una experiencia de un corte netamente chamánico, lo miremos de donde lo miremos, porque Juan se ve en una montaña tomado de un palo, que es la representación del Axis Mundi, claramente en todas las tradiciones está, de un lado ve, por decirlo de alguna manera, el mal y del otro lado el bien. Juan tiene que tomar una decisión en ese momento hasta que aparece una luz que baja y lo deposita. Juan dice estoy con Dios y lo deposita en el medio de esa montaña, y allí en ese momento justamente Juan es cuando despierta y está viendo la médica que le dice, bueno, te salvaste de casualidad, ¿no? O sea que es un caso tremendamente complejo por todas las cosas que fueron sucediendo y todo el proceso. Yo creo que lo más importante del caso de Juan es que podemos ver cómo evoluciona un caso ovni a lo largo de 40 años y qué pasa con un testigo. Normalmente los investigadores ovni siempre se toma la información y después el caso queda relegado en el olvido, no se sigue el caso. Y nosotros en la experiencia que hemos tenido de investigar también otros encuentros a lo largo del tiempo, hemos encontrado de que un testigo que tiene un encuentro tan importante, que nosotros también investigamos el caso de Julio Plantner del año 83, y después lo volvimos a ver en el año 97 y lo seguimos hasta el año 2000 y pico, claramente vemos que al testigo cuando tiene este tipo de encuentros tan cercanos con este fenómeno, el fenómeno se sigue manifestando en el testigo, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál sería el objetivo, el motivo por el cual se dio este encuentro? ¿Hay alguna respuesta para eso? En realidad, obviamente la respuesta no la tenemos. Sí, lo que podemos nosotros decir a lo largo de estos años en los cuales hemos investigado este caso y otros, es que lo que encontramos es que hay una cierta predisposición en los testigos. Hay una predisposición de orden psicobiológico en los testigos que tienen encuentros muy cercanos. No estamos hablando de alguien que puede ver una luz y demás, sino que
digamos, se produce este tipo de encuentro con el fenómeno extremadamente cercano. Lo que nosotros pudimos ver es que hay ciertas características similares en testigos de estos casos, como en los casos de abducciones, y también esto se han encontrado en otros lugares del mundo. Hay trabajos de, por ejemplo, el doctor Kenneth Ring de la Universidad de Maryland, donde hizo un trabajo que se llama La senda hacia el Omega, el primer trabajo, y el otro Proyecto Omega, donde encuentra similitudes en aquellas personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte y que vivieron experiencias de abducción. Todo esto lo desarrollo justamente en el libro En Detrás de la Niebla. Nosotros lo que vemos es que son personas que de niño han tenido alguna situación traumática en la infancia, ya sea por enfermedad, una situación de abuso o una situación de maltrato, que hace que de pronto entre el año y los 4 o 5 años es como que vivan este tipo de experiencia. Y después lo que se está investigando y que es algo muy nuevo, porque los últimos descubrimientos están saliendo a la luz en estos años, es una molécula que no se sabe bien por qué está dentro del cerebro, pero sí se sabe de que tendría una importancia fundamental en todo este tipo de eventos, no solamente en este tipo de eventos de abducciones, sino en las experiencias cercanas a la muerte, en los estados visionarios, en las experiencias cuando uno abre las puertas de la percepción y ve otras realidades, que es la molécula de la dimetiltriptamina, que es una sustancia que tenemos en nuestro cerebro. Es decir, habría una cierta característica psicobiológica en el testigo que predispondría, digamos, que se pueden llegar a tener estos encuentros más cercanos. Es interesante ver que el fenómeno también se manifestó en esa zona de Venado Tuerto prácticamente en 4 o 5 días, y el único de los testigos que se animó a ir hacia el fenómeno o a percibirlo de una manera mucho más completa fue Juan. Los otros testigos le causó mucho temor, huyeron y vieron una parte nomás. Juan vivenció una experiencia mucho más compleja. Si a esto le sumamos que cuando Juan hicimos 3 regresiones, de 1 hora y 10 la primera, 1 hora 15 la segunda y 40 minutos la tercera, y en la primera regresión que se le hicimos donde se estaba haciendo el rodaje de la película, de hecho fue filmada completa esa regresión, aparece algo que fuera de toda lógica desde el punto de vista de la omnilogía, pero no desde el punto de vista de una visión más amplia si vemos que estos fenómenos no son simplemente ovnis, sino que lo podemos encuadrar como un fenómeno, parte de un fenómeno mucho mayor. Porque de pronto, cuando el ser lo toma del brazo, que sería el momento donde le hace la huella, la marca a Juan, en ese momento Juan describe en la regresión algo que no tenía recuerdo consciente, se ve en un lugar donde empieza como a viajar, ve estrellas, 2 seres, uno al lado del otro. De hecho, yo en ese momento pienso de que estaba, que era un típico caso de abducción, por eso le pregunto si se sentía que estaba acostado, que estaba parado, y no estaba ni parado ni acostado, como que hace un viaje mental, si se quiere, donde aparece en un lugar rodeado de estos seres y delante de él el que aparece es el abuelo que estaba fallecido y que fue el que le enseñó todo lo que él sabía desde el campo, montar a caballo y demás, ¿no? Entonces, para englobar este caso como un caso netamente de encuentro cercano del tercer tipo de ovni, y pensando que la base de todo sería la hipótesis extraterrestre nada más, la gran pregunta que nos hacemos, y aparece en otros casos también, es qué hacen los muertos con los extraterrestres, si fueran extraterrestres, ¿no? Esto nos lleva a pensar, si relacionamos la experiencia cercana a la muerte, todo lo que se está trabajando hoy día con esta molécula a la que hacía referencia, si empezamos a tomar en cuenta lo que es el concepto de realidad, Sí. según la física cuántica y demás, es como que el panorama se va ampliando y nos va dejando sin respuestas y nos va habilitando nuevas preguntas. Claro, en esta experiencia de Juan Oscar Pérez,
¿Hay coincidencias con la casuística general de las abducciones o es un caso completamente diferente? Digamos que las abducciones no es una abducción en primer lugar. Las características similares es que se puede ver algo descendido con forma de ovni, obviamente, una escalerilla, un ser alto, no de características similares, seres altos se han visto en otros casos, un ser más pequeño tipo robótico, hay en la casuística, pero específicamente con el tema de abducción, donde aparece toda la secuencia del examen, de toda una serie de cuestiones, eso no aparece en el caso de Juan. Sí aparece, por ejemplo, cuando Juan en un momento en la regresión le pregunta, cuando se va cerrando la puerta, eh, él le pregunta por qué se van y él siente una respuesta que le dicen tenemos trabajo y cuando le pregunta qué trabajas, tractor, le dice, pensando todavía que era un tractorero, ¿no? Le dicen que cuidan y qué es lo que cuidan y le muestran a Juan como una especie de tormenta, una gran tormenta, que se viene acercando, dejando muerte y destrucción a su paso, ¿no? Situación esta que cuando tuvimos oportunidad de estar con Juan José Benítez le había llamado mucho la atención esta descripción que hacía Juan de algo negro y oscuro que se venía, ¿no? Eso le muestran a Juan que estos seres cuidarían eso. Por eso hay muchas connotaciones, muchas cosas. No es el típico caso de abducción, pero tiene una serie de condimentos realmente fantásticos y siguen los casos. Juan, cada 15, 20 días, por ahí, cuando yo recibo un llamado a las 9:30, 8 de la noche, entre las 8 y las 9:30, 10 de la noche, es porque algo está pasando. Y generalmente son luces que hoy, por ejemplo, otra cosa que nosotros estuvimos hace 10 días con Juan allá en Venado Tuerto. Eh, También había habido un caso, lo vio la madre y la hermana concretamente, de luces sobre el lugar donde él está viviendo, que está viviendo en el campo. Eh, Son luces que se desplazan y aparecen y muy cerca de la casa donde está Juan, ¿no? Qué interesante. O sea, estamos ante un caso que tiene diversos componentes y que por lo tanto lo hacen, hasta donde tengo entendido, un caso auténtico, un caso real. Desde el punto de vista que usted lo analizó como un psiquiatra, un médico, ¿hay elementos que nos lleven a considerar de que realmente esto fue real, que fue auténtico, o que fue quizá producto de la imaginación de Juan Oscar? En ese aspecto, ¿a qué conclusiones llegó? No, acá hay dos cuestiones. La primera, que la gente del SIC de Venado Tuerto, Raúl Bertolini, Américo Lumeli, que son los primeros que investigan el caso, llevan a un psicólogo cuando Juan tenía 12 años, que está el testimonio en el libro, en Detrás de la Niebla, y está el testimonio también de la maestra. Tanto el psicólogo como la maestra coinciden en que Juan no tenía esa capacidad de imaginación. Juan es una persona total y absolutamente concreta. Vive lo concreto del campo, se interesa por las cosas del campo. El testimonio de la maestra es muy claro al respecto, que no le interesaba otras cosas más que el tema cuando aparecía un tema en el aula, de tocar el tema del campo. No era un chico que iba a ver, que iba al cine o que iba al pueblo. El pueblo está bastante retirado de donde estaba él, y más en el año 78 cuando sucedió el caso. Tampoco era de ver mucha televisión porque estaba, yo te digo que él entraba a la escuela a las 7 de la mañana y se tenía que levantar a las 5:30 para buscar la tropilla de caballos. Es como que no había tiempo de ver televisión. Él iba a la escuela, volvía de la escuela a caballo y después realizaba las tareas de la casa, como los otros hermanos también. No tiene un poder de imaginación. O sea, no es un chico que va volando como cualquier chico que deja volar su fantasía y sus juegos y demás. No es el caso de Juan. Y hoy día Juan es una persona tremendamente observadora, pero tremendamente observadora. Juan
cuando viene aquí a mi casa, que viene a la ciudad, que a veces nos encontramos cada mes, cada 2 meses y demás, él tiene casi más capacidad para ubicarse en la ciudad que yo que vivo aquí, en el sentido de tomar puntos de referencia que automáticamente lo ubican. Es alguien que tiene un pensamiento muy, muy, muy concreto. De lo que puedo estar seguro, total y absolutamente seguro, y más siguiendo la evolución del caso y más lo que le pasó, es que el hecho fue totalmente real. A Juan le pasó algo, él vivió lo que vivió, ahora, ¿qué le pasó? Eso es lo que no tengo respuesta. De hecho, eh, vuelvo a decir esto, ya nosotros en los 90 habíamos trabajado con una hipótesis que tanto los fenómenos de abducción como muchos de los fenómenos ovni tenían mucho que ver con el tema del chamanismo y los estados no ordinarios de conciencia. Y que para poder llegar más allá en la investigación del fenómeno ovni era necesario investigar los estados no ordinarios de conciencia y tratar de investigar y charlar e involucrarse con los chamanes, porque considerábamos que como que esos estados no ordinarios de conciencia permitían abrir una puerta hacia otra realidad, por decirlo de otra manera, o hacia esta misma realidad más ampliada, ¿no? Y que los chamanes tenían el mapa. De hecho, los casos de abducción, no el caso de Juan, sino los casos de abducción propiamente dichos, siguen exactamente los mismos patrones que sigue una iniciación chamánica. Lo que la diferencia es que el abducido de hoy se encuentra con seres espaciales y el abducido y el chamán de antaño se encuentra con sus ancestros. De ahí que nosotros en el año 2000 dejamos lo que era la investigación OVNI y nos dedicamos a investigar los estados no ordinarios de conciencia y del chamanismo. Estuvimos 20 años trabajando inclusive con el chamanismo amazónico y con el ayahuasca, concretamente, de lo cual hay otro libro. Por eso yo puedo decirte que el caso que de Juan es totalmente real, vivió una experiencia, sigue viviendo una experiencia. Hay otros datos que, digamos, hay una cuestión privada de Juan que no la puedo comentar por una cuestión de privacidad, pero hay algo que acerca a este caso, pero total y absolutamente a una cuestión de linaje, lo tiene Juan dentro de su familia, un linaje chamánico si se quiere, y que hay algo relacionado con esto dentro del caso, lo cual lo hace mucho más fascinante. Y hay cosas que se pueden encontrar en el libro que no fueron forzadas, cosas que uno fue encontrando de lo que es la mitología guaraní, que es la esencia de Juan, que realmente se sorprende y uno se queda con un gran signo de interrogación. ¿Dónde ubico esto? Pero esto está. Como por ejemplo que el creador del mundo, del segundo mundo de los guaraníes, es Jacairá Retú. Y Jacairá Retú es el señor de la niebla vivificante, el señor de los relámpagos sin trueno y el señor de la pipa y el tabaco, que son dos elementos de la curación chamánica. Y el caso de Juan se desarrolla dentro de una niebla, se desarrolla con relámpagos, entre comillas, sin truenos, y hay un componente en Juan con respecto al tema de la curación que lo tiene con los animales y algo va también apareciendo. O sea que vivió una experiencia, vivió un encuentro extraordinario, vivió una experiencia extraordinaria, el proceso se sigue desarrollando, pero yo creo que este tipo de casos, no solamente el de Juan, sino los casos de abducciones y otros casos, nos plantean un tremendo interrogante que es llegar a cuestionarnos qué es la realidad. La realidad, creo que en parte es la clave, entender qué es la realidad, es la clave de esto, partiendo de la base, y esto dicho así, sin todo otro andamiaje teórico detrás, digamos, suena medio loco, pero lo cierto es que científicamente la realidad la construye nuestro cerebro. Eh, lo que vemos actualmente, o sea, en este estado de vigilia, lo cual estos estados en los cuales estos testigos se encuentran con otra porción más amplia de la realidad, es como que también están viviendo otra experiencia. Y no quiere decir esto que estén enfermos ni locos, ni mucho menos, sino que hay una cuestión lógica de que sabemos muy poco de lo que es la realidad, ¿no?
y de claro. lo que es este tipo de fenómeno que está entrelazado con otro montón de fenómenos que lo encontramos en la antigüedad y lo encontramos en los pueblos originarios con el chamanismo, pero claramente, claramente, los chamanes veían los ancestros, hoy se ven seres extraterrestres. Pues qué interesante, de verdad. Ahora, dentro de esta experiencia, quizá en algún punto ustedes encontraron algún tipo de mensaje dados por estas entidades hacia Juan Oscar Pérez. No, mensaje no, de ningún tipo, salvo, pero no es un mensaje, sino que es la respuesta a una pregunta que le hace Juan en el momento de la regresión, que le dicen qué están haciendo, de qué trabajan, y plantean que cuidan algo negro grande que se viene. Pero no es un mensaje, ¿eh? No es un mensaje, es la respuesta a una pregunta. Algo Es- negro grande que se viene. sí, como una tormenta grande, Juan lo describe como una tormenta grande en el horizonte que viene avanzando y mientras eso avanza, va trayendo destrucción y muerte. Sí. Ah, ok, qué interesante. ¿Ustedes cómo, o usted, doctor, cómo interpreta esto? Algo negro grande que se viene. Juan lo que él interpreta, Juan, lo que interpreta Juan es que lo dice muy claramente en el día posterior que hicimos la regresión, tuvimos una charla y él ahí comenta lo que vivió, él se queda pensando, él ya había soñado antes con algo así que venía, y él lo que plantea claramente es lo que el hombre está haciendo en el planeta Tierra. Eh, que está rompiendo todas las reglas y todas las leyes. En ese momento me hace el ejemplo con un árbol que estaba plantado y se ve ese árbol ahí, está plantado y no tiene raíces, porque ese árbol ahí no tiene que estar plantado. Lo plantaron para tratar de poder cuidar el terreno para después plantar la soja y la soja lo que provoca es toda la cuestión del suelo, que no se impermeabilice, que haya inundaciones, que haya cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Juan me lo dice con sus palabras, ¿no? Obviamente esto. Pero básicamente habla de, eh, para él, esa tormenta, eso negro que se viene, es lo que el hombre está provocando, ni más ni menos. Ok, lo que está provocando hacia nuestro planeta. Obviamente, sí, sí, sí. Ok, muy bien. Lo que- Ahora, todo esto que nos ha venido comentando, doctor, está plasmado en este libro que recientemente se publicó en España, Detrás de la Niebla. sí, así es. Sí, sí, sí. Pero veo que ya Yo anteriormente ya se había publicado en la Argentina, ¿verdad? sí, en Argentina hicimos una autoedición de pocos ejemplares para justamente porque yo consideraba que el libro había que sacarlo, había que dar a conocer esto porque había tenido una gran repercusión la película Testigo de Otro Mundo y creía que había que completar la información que se daba ahí porque había mucho más información, obviamente, y entonces decidí justamente sacar el libro por esta autoedición y después vino la edición en España, ¿no? En el libro yo hago un recorrido sobre lo que es el chamanismo, los estados no ordinarios de conciencia, lo que son los guaraníes, lo que es la DMT que hablaba. Hablo de la posibilidad, a partir de esto, de cómo estaría formado un linaje similar entre lo que es el chamanismo, la gente que tiene experiencia cercana a la muerte y los abducidos. ¿Por qué se va repitiendo a veces el fenómeno de familia en familia o de integrante de la misma familia? Y en la segunda parte del libro ya hablamos específicamente de las experiencias de Juan, no solamente del caso en sí, sino de todo lo que pasó después, los otros casos y bueno, lo que yo interpreto como conclusiones, que en definitiva es un poco lo que te estoy diciendo, que la conclusión es, no es que estamos ante la presencia de un fenómeno que nos supera bajo todo punto de vista. Hay en el caso, en el libro, hay un caso que te lo recomiendo y a los oyentes que puedan estar escuchando esto, que es
un documento un trabajo que se llama Calingasta X-Files, que es de un antropólogo, Diego Escolar, de una experiencia que vivió en una localidad de aquí de Argentina. Es un antropólogo, nada que ver con el tema de los ovnis, pero tiene un encuentro con luces que son muy habituales en el territorio, a lo cual la gente de la zona le da otra interpretación. Pero estamos hablando de un encuentro tremendo. Con Diego Escolar estuvimos hace 3 días, porque vino a dar una jornada aquí en Rosario, y realmente nos contaba lo que él vivenció, y es realmente increíble porque tuvo una luz, varias luces, para ser exacto, pero te podría decir del tamaño de una camioneta a 15 metros de distancia, eh, que vivió un encuentro extraordinario. Eso es el ejemplo de un encuentro extraordinario. Y esas luces, los vaquianos, obviamente le dan otra connotación, hablan de los ancestros. Generalmente las luces se aparecen en territorios donde había asentamientos indígenas. Entonces, la conclusión a la que arribo en el libro es que justamente estamos en la presencia de un fenómeno que se nos escapa, que si lo tratamos de tomar desde de un solo lugar, no vamos a terminar de comprenderlo nunca, que es necesario un enfoque multidisciplinar, un enfoque donde tengamos la mente abierta para poder involucrarnos en otras ramas y en otros fenómenos también fantásticos o extraordinarios, y que solamente con un trabajo mancomunado, multidisciplinar, con un profundo respeto a lo que puede pensar uno y a lo que puede pensar otro, porque desgraciadamente en omnilogía, un mal que tiene la omnilogía es que la idea de uno no se acepta porque cada uno quiere que sea, por lo menos aquí en Argentina, cada uno quiere tener la verdad y decir esto es así y ya está y demás. Yo creo que tenemos que tener mente abierta, y estamos ante un fenómeno que tiene muchas variables, sumamente interesante, que nos involucra a nosotros de lleno, que el ser humano es parte fundamental de todo esto, por eso el testigo es fundamental, trabajar con el testigo, no investigar, es decir, ir simplemente tomar el relato e irse, sino trabajar con el testigo, seguirlo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Creo que es fundamental para poder acercarnos al menos a teorizar ante qué nos estamos enfrentando, ¿no? Híjole, pues qué interesante de verdad esta historia de Juan Óscar Pérez, y que ahora la gente que lo miran, que lo escuchan, pueden adquirir, y estoy compartiendo la imagen de este libro, Detrás de la niebla, la historia real de un encuentro extraordinario. La gente que nos sigue en estos momentos, ¿dónde lo puede adquirir? El libro puede ir a Editorial Guante Blanco, en España. Ponen en la red de Editorial Guante Blanco, Detrás de la niebla, y directamente en la editorial. Perfecto, ahí Y lo estoy viendo. Sí. está en librerías, pero en librerías de España, no llegó todavía a otros lugares. Ah, ok, muy bien. Eso es allá en España, pero acá en América usted nos hablaba de una edición especial que hicieron. No, fue una autoedición de pocos ejemplares, Ah, ok. de los cuales lo he podido presentar. La mitad lo he regalado, Ajá. la otra mitad ha quedado aquí en Argentina para la venta en Mercado Libre, y la otra parte, digamos, se ha vendido en algunas presentaciones que hicimos. O sea, prácticamente de la autoedición que hice me quedan 10 ejemplares. O sea, el libro, digamos, como libro, y además hay que decirlo también porque la edición española es excepcional. O sea, nosotros aquí hicimos una autoedición que sirvió para lanzar el libro, pero digamos, la edición que hizo Guante Blanco es realmente de primera, ¿no? O sea que hoy, digamos, el único lugar es hacer el pedido por página web a Editorial Guante Blanco. Perfecto, ahí lo estamos viendo, Detrás de la niebla. Pues hay que leerlo, hay que estar muy al pendiente de todo lo que usted publica en este libro, que ya lo hemos escuchado, y de verdad que es un caso muy interesante, un caso que apenas en la República Mexicana lo estamos conociendo, lo estamos asimilando, y creo que va a tener un éxito rotundo este libro allá en Europa, y desde luego pues acá en Latinoamérica. Así que bueno, pues doctor, para ir cerrando ya esta entrevista,
¿Cuál podemos considerar que sea la importancia, la trascendencia de este incidente, de este caso? Yo creo que lo más importante es que estamos ante uno de los pocos casos a nivel mundial en los cuales podemos hacer o podemos saber qué le sucedió a un testigo por más de 40 años. O sea, ¿qué pasó con ese chico de 12 años, hoy convertido en un hombre de 52, durante esos 40 años en los que tuvo que vivir con su experiencia? Y eso creo que es lo más importante, porque queda, que sería un llamamiento, digamos, también a todos aquellos investigadores que han investigado casos y que quedan perdidos en el tiempo, quedan en los libros de omnilogía como clásicos, pero después no se supo qué pasó con ese testigo, ¿no? Solamente algunos. Y el caso de Juan lo que tiene, que lo importante también, que hay algo que no puedo dejar de remarcarlo, es la pureza del testigo. Yo te invitaría, si tú conocerías a Juan, o el fenómeno que se produce cuando la gente lo conoce a Juan, vamos a decirlo de esa manera. Es realmente increíble. Es realmente increíble lo que transmite Juan. Yo te puedo garantizar que Sí. en los lugares donde hemos estado, en presentaciones de la película, en algún congreso, últimamente en el Congreso de Victoria, lo que produce Juan en la gente, me pasó algo realmente que no puedo llegar te lo comento porque hace muy poquito que pasó y realmente me conmovió, porque cuando hicimos la jornada, yo estuve hace 20 días en España, eh, hicimos la presentación del libro en Madrid y hubo unas jornadas en Sevilla, y de repente en Sevilla se me apersona un señor con su mujer, muy emocionado, muy emocionado, que lo que me plantea es que vino a verme justamente sabiendo que yo iba a hablar de Juan, porque había quedado sumamente conmovido por la película. La película Testigo de Otro Mundo provoca un efecto también tremendo. Yo no lo he visto en otra sala de cine, gente que se queda hasta que pasa el último de los títulos en silencio y después recién se levanta. Y esta persona me decía que estaba muy conmovido, muy emocionado, que Juan le había llegado al corazón. Yo le hago grabar un mensaje para dárselo a Juan, se lo di hace 20 días, cuando estuvimos en Venado con él, y obviamente Juan le grabó un mensaje a esta persona y esta persona llorando, agradecido por lo que le había provocado conocer la historia de Juan, básicamente. Y obviamente agradecido porque Juan había podido hacer este intercambio a través de... Juan no tiene teléfono celular, tiene teléfono celular, pero de los chiquitos viejos, digamos, no un teléfono digital. Por eso el contacto se lo hice yo. Y lo que provoca Juan es increíble en la gente. Por eso lo importante también es que tenemos un testigo muy puro, un testigo no contaminado y que no se va a contaminar. Juan cuenta su verdad. La gente la puede interpretar como quiere, pero Juan cuenta su verdad, no se aparta de eso, no se contamina con otra información. Él cuenta lo que le pasó, nada más. Y es una persona muy sencilla, muy humilde, eh, muy honesta. Juan automáticamente uno está hablando de esto y si le toca el tema del campo se va para hablar del tema del campo, que es lo que más le interesa, sus animales y demás. Y yo creo que lo más valioso de eso, es el testigo, un testigo de calidad, por Claro. decirlo de alguna manera, Sí. y el seguimiento de un caso a lo largo de 40 años donde sufrió muchísimo por haber vivido esta experiencia y no haber tenido quien lo contenga en su momento. Por eso, aquellos que investigamos el tema de los ovnis también tenemos una responsabilidad para con el testigo. ¿Qué le pasa a Efectivamente. la persona? Así Uno es. puede tener otra herramienta porque es mi profesión, ser psiquiatra, pero digamos, el acompañamiento no se necesita ser profesional para acompañar a alguien si uno lo ve que está sufriendo por la experiencia que vivió, ¿no?
Claro, y sobre todo, como usted bien lo ha dejado apuntado, el hecho de darle seguimiento a este incidente que sucedió hace tanto tiempo y que ustedes tuvieron la oportunidad de investigar, de irlo a buscar, de reencontrarse con el testigo Juan y desde luego pues darle seguimiento a todo lo que implicó esta experiencia que creo, y como usted bien también lo ha dejado apuntado, el recuperar, el reinvestigar muchos de esos casos que son considerados clásicos, pero que lamentablemente ya han quedado en el olvido. Y no solamente en la Argentina, sino en muchos países donde la casuística ha sido muy rica en décadas pasadas, pero que lamentablemente no se le dio seguimiento a esos incidentes. Pues muy bien, pues doctor Néstor Berlanda, médico psiquiatra y autor de este libro que estamos mirando en estos momentos en pantalla, Detrás de la niebla, una historia. Mira, aquí se lo pongo, le hago el acercamiento, una historia real de un encuentro extraordinario que usted puede conseguir, si vive usted que nos mira allá en España, lo puede conseguir a través de la editorial Guante Blanco, ahí lo está viendo, y bueno, pues para que se entere, para que se informe de todo lo que implica pues esta experiencia de Juan Óscar Pérez y esta investigación del doctor Néstor Berlanda. Doctor, pues la gente que desea entrar en comunicación con usted, ¿a dónde lo puede hacer? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, justamente tenemos, además de mi página en Facebook personal, hay una página que se llama Detrás de la Niebla y que cuenta la historia. Yo voy publicando, más allá de los acontecimientos que van pasando, mi idea fue publicar una historia en paralelo, cómo yo me fui encontrando con Juan y cuál fue el recorrido que hizo Juan, digamos, desde el caso hasta hoy, con lo que pudimos ir recolectando. Así que en Facebook pueden buscar Detrás de la Niebla, hay mucha más información allí sobre los otros casos, hay algunos testimonios también, hay algunas presentaciones, hay bastante información específicamente sobre el tema de Juan en Detrás de la Niebla. Es una página de Facebook. Y bueno, mi página personal en Facebook, ¿no? Perfecto, muy bien, como Néstor Berlanda. Correcto, sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Pues doctor, de verdad que le agradezco enormemente que haya estado por acá en esta ocasión con toda la gente que nos sigue aquí en La Insólita Experiencia. Le deseo mucha suerte con este libro y bueno, pues espero que no sea la última vez que ande por acá platicándonos. En esta ocasión nos enfocamos al caso de Juan Óscar Pérez, pero me gustaría, si usted tiene oportunidad en un par de semanas que esté por acá y nos enfoquemos a las abducciones, que de verdad es un tema también súper interesante y que sé que usted le ha dado seguimiento muy puntual allá en la Argentina. Sí, cómo no, sí, estamos a disposición. Nosotros en el año 2000 sacamos un libro junto al psicólogo Juan Acevedo, fue el primer libro de abducciones en Argentina, con 16 casos que investigamos concretos en distintos lugares del país. Los extraños, que es el libro que publicamos y fue reeditado en España el año pasado también. Ahí en Reediciones claro. Inoma, la otra editorial. Así Perfecto. que sí, cómo no, estamos ya a total disposición. Muy bien, pues le mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y muchas gracias por haber estado en esta ocasión aquí con todos nosotros, hablándonos acerca de este libro y del caso de Juan Óscar Pérez. De verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, encantado. Bueno, pues ahí estamos en comunicación. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hemos escuchado al doctor Néstor Berlanda. Sígalo a través de sus redes sociales, sígalo para que esté informado de todo lo que implica pues este tremendo tema. Mire, le pongo aquí el libro que ya está a la venta ya en España. Ahí lo está mirando usted. Detrás de la niebla, doctor Néstor Berlanda. Y bueno, pues de verdad que es un super caso. La historia real de un encuentro extraordinario. Y mire usted lo que aquí publica también Jacques Vallée. Estamos ante un importante libro que describe una fascinante serie de eventos que desafían nuestra comprensión de la realidad y los límites de la ciencia moderna. El doctor Berlanda ha traído luz, gracias a su cuidadosa investigación sobre el tema de los eventos paranormales, firmado por Jacques Vallée. Así que, bueno, pues ahí lo tiene, la invitación para que lo lea, la invitación para que se informe, la invitación para que usted forme parte de este caso impresionante de Juan Óscar Pérez. La historia real
de un encuentro extraordinario. Pues ahí lo tiene usted que me mira, usted que me sigue en estos momentos. Las vías de comunicación para usted que tiene Twitter, sígame, jóvenes ilustres de la insólita experiencia, en @JohananDíaz en Twitter, en Instagram estoy como Johanan Díaz, a través del Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial y desde luego aquí a través de YouTube estoy como Johanan Díaz. Así que la invitación, así que lo necesario para que usted se integre, la invitación para que usted, pues esté suscrito a este canal. Lo único que tiene que hacer es oprimir el botón rojo que dice suscríbete y al momento le va a salir un recuadro y en ese recuadro le va a pedir a usted que si desea activar la campanita. Si la activa, entonces, pues ya usted comenzará a recibir todas las notificaciones en torno pues a este canal, ya sea los en vivos o aquellas, notas o entrevistas que dejemos grabadas, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí. De verdad que les agradezco enormemente. Muchas gracias. Mire usted que ya estamos a unos días de que se produzca el encuentro con el maestro Radim ahora en el Estado de México. Es el curso El Camino de los Lamas. Es un curso muy interesante que los invito a... A ver, ahí voy a activar el sonido en esta imagen. A ver, vamos a ver. Ahí está. Aquí lo tenemos. El curso es El Camino de los Lamas, recuperando nuestra energía vital. Radim, las enseñanzas de los extraterrestres. Es un evento que se va a llevar a cabo en el municipio de Tepozotlán, en el Estado de México, el próximo 17 y 18 de agosto. El cupo es limitado. No crea usted que es un masivo, porque realmente no es así, sino que está limitado. Y pues la invitación para que usted se integre, la invitación para que usted nos acompañe, la invitación para que esté ahí con el maestro Radim y todo lo que nos tiene que informar y todo lo que nos tiene que enseñar el maestro Radim. Más de 47 años, escúcheme usted bien, más de 47 años de recibir estas enseñanzas de los extraterrestres. Y pues también para que se animen, para que ustedes tengan mayor conocimiento del maestro Radim, en caso de que usted no lo ubique, en el canal de Insólita, en el de Johanan Díaz Oficial, pues ya está publicada una conferencia que dio en el mes de febrero de 2019 el maestro Radim allá en Cuautitlán Izcalli. Es una conferencia bien interesante para que usted conozca el amplio manejo de diversos tópicos que tienen que ver con todo este gran tema. ¿Ok? Pues ahí está. Ahí lo están mirando. Ahí lo está. Ahí le estoy informando. Así que ya está publicada. La invitación para que usted la vea, la invitación para que usted esté muy al pendiente. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia, la gran familia de la insólita experiencia. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos más tarde. No se despegue, no se vaya, siga todo el camino y todo lo que tenemos que presentarle aquí en la insólita experiencia. Muchas gracias, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Y recuerden, a mí me nombran Johanan Díaz Vargas porque a mí me nombran Johanan Díaz. Y al igual que todos ustedes, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias. Hasta más tarde. Bye bye.